A mí me gustaban mucho caricaturas en las que tenía que verse algo para seguir o para buscar o para encontrar. Mis caricaturas favoritas para aquel momento, que estaba muy chiquita, eran Scooby-Doo y las pistas del Blue. Okay. Ajá. Yo de por sí, desde que inicié, iba con una misión y una sola misión, que era ser la mejor. Yo sabía que tenía que darles ese orgullo a mis papás. Un gran mito que se tiene, que todos los criminalistas, eres criminalista, vas y levantas cuerpos. Es como incluso broma entre todos, de que levanta cuerpos, levanta muertos. Sí, claro. O sea, acaba de pasar y no sabe si pueden regresar a volver a tirar más balazos. La persona había fallecido en la carretera Cancún-Playa del Carmen. Es que esta persona había fallecido de sorpresa y esta persona falleció con el rictus o con el gesto de sorpresa, ni siquiera de dolor o nada, solamente fue el rictus de sorpresa de estar. Había unos taxis, cargaban mujeres o agarraban pasaje y de repente las mujeres aparecían en las periferias de la ciudad violadas, pero vivas, afortunadamente. El saber cuántas veces pudiste haberte subido ese taxi y no te tocó. Llegaron muchos cadáveres a la fiscalía, llegaron como 14. Había habido una balacera, pero ya después te pones a pensar de que aquí hay 14 personas que ayer estaban vivas. Personalmente considero que somos seres de energía. Como dice el dicho mexicano, con dinero baila el perro, y es lamentable la situación. Hola parceritas y huellecitos, dependiendo de sus paisitos. Mi nombre es Mayer o Melissa, como quieran, como gusten o como se les dé la gana. Bienvenidos a Universos Diversos, donde estaremos hablando con personas increíbles y contando historias impresionantes, aquí en tu podcast que se sube cada semana. El día de hoy vamos a estar con Jess, que es licenciada en Criminología y Criminalística por la Universidad La Salle. Eres especialista en grafoscopía y documentoscopía por la Institución Nacional de Ciencias Penales. Correcto. Okay. Sí. Un gusto conocerte, Jess. Es un gusto tenerte aquí y pues más con estos temas que la verdad son supremamente interesantes y pocos conocidos. Entonces te voy a dar la palabra para que te presentes con nosotros. Muchas gracias, Meli. Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Como bien mencionabas, yo soy licenciada en Criminología y Criminalística. Llevo 5 años ejerciendo. Y al mismo tiempo soy especialista en grafoscopía y documentoscopía por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y aquí tengo 2 años ejerciendo. Pues es un gusto tenerte aquí, Jess. La verdad es un tema que a mí en lo personal me atrae mucho y pues como se sabe no se conoce mucho. Aparte no sabemos muchas diferencias, así que vamos a entrar para que nos expliques un poquito a detalle en qué consiste, de qué se trata, porque pues la verdad es que sí es un tema muy, muy desconocido para muchas personas. Entonces, ¿eres criminalística, criminóloga? ¿Se diferencian esas dos partes? Sí, es correcto. La criminología es la ciencia que se encarga de estudiar el porqué del delito y las razones que tuvo la persona para haber cometido esos delitos. La criminalística, que es donde principalmente me desempeño, es la parte física de cuando sucede un acontecimiento. Aquí se utilizan más ciencias exactas, se utilizan evidencias físicas para demostrar cómo es que se hizo un delito. Ok, ¿y qué significa la documentoscopía? Ok, la documentoscopía es un área es una rama de la criminalística que se encarga del estudio de los documentos oficiales o no oficiales para determinar que esos sean legítimos o reales. En muchas ocasiones las personas, para hacer delitos o para tener beneficios, utilizan documentos que se asemejan mucho a los reales, pero pues claramente no cumplen con las pautas para hacer estos originales o no están avalados por gobierno y demás. Uno de los ejemplos más frecuentes es con billetes, es con actas de nacimiento, con títulos profesionales. Entonces, este tipo de delitos de falsificación son demostrados con la documentoscopía. Al mismo tiempo se enlaza con la grafoscopía, que la grafoscopía en muchas ocasiones está relacionada con documentos, o también puede ser nada más la grafoscopía en un ámbito solamente de firmas o de escritura. Esta se encarga del estudio de la escritura. Lo que determinamos es que sea una escritura que provenga del autor que dice provenir. Siempre va a ser una firma real, claramente, porque uno de los parámetros es que siempre utilicemos documentos que sean reales, documentos que sean legítimos, pero la tarea del perito es determinar que efectivamente el origen gráfico al que se le está adjudicando corresponda. Si dicen que esta firma es tuya y tú dices esta firma no es mía,
mi tarea es de determinar que efectivamente la firma es real, pero no la hiciste tú. ¿Y cómo se determina que no la hiciste tú? Es una serie de procedimientos que se hacen. Te tomo muestras, tanto de escritura como de firmas. Empiezo a estudiar las partes que conforman la firma. Empiezo a verificar si coinciden o no coinciden con tus gestos gráficos. Entonces, se van estudiando diferentes partes de la firma y diferentes formas que provienen del origen gráfico. En este caso, el origen gráfico ejemplo eres tú. Y vemos si hay coincidencias o concordancias para poder determinar que efectivamente te corresponde o no te corresponde esa firma. Ok, y bueno, vamos a entrar en el caso de Mayfer Centeno, para que nos explique más o menos lo que es la diferencia de grafología a grafoscopía. Ok, el caso de Marifer Centeno es un caso... Es un caso bastante sonado porque ella, digamos que se aferra a decir que la grafología es una ciencia. Y aquí hay algo muy específico que determinar, que grafología y grafoscopía no son cosas iguales. La grafología viene siendo un área, no es una ciencia, paso número 1, y se enfoca más en el sentimiento de la persona cuando estaba haciendo la escritura. Entonces hay muchos libros al respecto y demás, o sea, sí hay escritores y autores que se han encargado de eso, pero no se ha logrado determinar con certeza que es parte de una ciencia. Entonces es muy subjetivo el resultado que se obtiene, y por ser tan subjetivo no se puede utilizar en un juicio porque claramente no hay una certeza. Las partes que se mencionan en un juicio para que sean tomados como pruebas tienen que tener un fundamento para poder convencer a juez. En cambio, la grafoscopía sí es una ciencia. Hay autores que se han peleado mucho para que sea ciencia o no sea ciencia, que se pueda determinar y no. Pero es una ciencia en donde sí se puede determinar de maneras tangibles, de maneras directas, que esto sea demostrado, que la firma pueda ser adjudicada a alguna persona. Aquí no estoy intentando determinar que la persona padecía algún trastorno psicológico o algo así. Exacto, trastorno psicológico, que padecía algún trauma o lo que fuera, sino estoy intentando determinar que esta persona hizo esta firma. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre una y otra. Ok, entiendo, más o menos. O sea, una y la otra, una significa que por cuestión de emoción hice la firma. O sea, estando en un momento, por ejemplo, me están obligando y me siento presionada a hacer la firma porque tengo una pistola acá en la cabeza y me van a obligar, ¿no? O sea, como que los nervios o algo así, o... Eso en realidad también también es algo subjetivo que se puede determinar dentro de peritajes de grafoscopía, porque, o sea, los temblores, la falta de continuidad, el grosor del rayón, del rayón, exactamente. Entonces sí se pudiese mencionar en un peritaje de grafoscopía, pero por ejemplo que la persona sea, no sé, múltiple personalidad. Ajá, que tenga múltiple personalidad, o que tenga traumas, o que sea una persona buena, que sea una persona mala. Eso no se puede determinar como una firma, porque no hay nada que lo avale que efectivamente esa persona sea buena. Y ella está aferrada que sí se puede determinar eso por... Sí. Marifer está aferrada a ese tipo de situaciones. De hecho, hubo una polémica que fue la más sonada al inicio, donde decía que si escribes, no sé, tu nombre o algo así con tinta azul 45 veces, una cosa así, bajas de peso. Es imposible, no puedes bajar de peso con... Lo vamos a intentar. Sí, lo gracioso es porque hasta la tinta, o sea, porque hasta los colores. Entonces, dentro del área de la grafoscopía, a muchas personas empezó dándonos mucho coraje y repele el hecho de que ella, haciéndose millonaria ya en la televisión y sacando una idea falsa de lo que nos dedicamos, y promocionando que ella puede sacar peritos en grafología en su escuela de Ciudad de México, cuando pues en realidad en muchas ocasiones está vendiendo humo, porque no existe forma de poder determinar esas situaciones. Entonces, claro, no, qué bueno que se aclare el tema, porque bueno, las personas que lo vean y que hayan seguido el caso de Mayfer, la verdad es que yo siento que le hacen mucho bullying, ganado, la verdad. O sea, mucha gente no le cree, pero conocemos solamente la parte chistosa, o sea, no la parte inteligente del caso. Entonces es bueno como que aclarar estos temas, ¿no? Sí. Ahí me surgió otra duda, o sea, por ejemplo, el ejemplo, para que hacer la redundancia, de que, por ejemplo, yo tengo una pistola aquí y me están diciendo tienes que firmar, o sea, sí se puede
determinar que fue bajo amenaza? No específicamente bajo amenaza, pero se puede mencionar en un peritaje que hubo un temblor, por ejemplo, que la línea es irregular. Y ya de ahí es parte de ya sea Ministerio Público o Defensa, quien haya solicitado el peritaje, cómo puede interpretar esto. O sea, si dentro de las testimoniales de la víctima dice que le pusieron una pistola en la cabeza para firmar, y en mi dictamen dice que su firma está temblorosa, es parte del argumento del abogado, decir de que estos parámetros físicos me coinciden con el testimonio de la víctima. Entonces, claramente hay una concordancia y se puede demostrar que fue bajo amenaza. Ok. Súper interesante, la verdad. Mira, te voy a contar cómo fue mi inicio y el por qué yo decidí estudiar enfermería, y tú me vas a contar tu inicio y el por qué, ¿va? Lo mío surgió una vez que yo me fui a Buenaventura, en Colombia, y yo estaba haciendo un curso de vida sana, se llama Ya Salem, y nos llevaban como a ser misioneros o ayudantes en lugares un poco pobres, tristes. Y llegué a como una aldea, por decirlo así, donde las casitas eran como de cartón. Okay. Y yo pues conocimientos de ciencias de la salud no tenía en lo absoluto. Okay. Y veía como gente tenía como cosas en las piernas, no sabía con qué se lavaban, o personas que estaban totalmente desnutridos. Atendí a un señor que lo único que pude hacer es como cargarlo y limpiar la casa, porque dormía en el piso literal. Uh-huh. Y tenía los testículos de este tamaño, o sea, gigante, y todos los chores le raspaban. Entonces haz de cuenta que tenía el cuerito de los testículos exactamente así, o sea, al rojo vivo. Entonces yo no sabía qué ponerle, no sabía qué hacer, y en ese momento dije, tengo que estudiar algo que para la próxima vez que me vaya a lugares rurales y difíciles, acceso de que lleguen médicos y eso, yo por lo menos tenga algún conocimiento y pueda ayudar a estas personas, porque realmente me sentí como muy ignorante y pues lo que pude hacer fue muy poco. Entonces de ahí surgió la idea de estudiar enfermería. Dije, quiero estudiar algo que me ayude. No lo estudié para ejercerlo como carrera o ganar dinero, sino porque yo realmente quería ayudar. Ya ahorita sí pues lo ejerzo para ganar dinero, porque pues es lo que tengo como conocimiento, pero por eso surgió. A mí me encantaría saber el por qué elegiste ser criminóloga y criminalista. Ok. Mi gusto data desde que era pequeña. Claramente tú dices cómo un niño puede estar enfocado en este tipo de circunstancias o de situaciones para elegir esto de grande. Pero a mí me gustaban mucho caricaturas en las que tenía que verse algo para seguir o para buscar o para encontrar. Mis caricaturas favoritas para aquel momento, que estaba muy chiquita, eran Scooby-Doo y las pistas del Blue. Okay. Ajá, o sea, suena muy infantil, lo sé, pero desde entonces data mi gusto. Cuando la carrera se abrió aquí en Cancún, que es donde estudié, no había ninguna otra universidad que lo estuviera promocionando, que tuviera la matrícula, y era estudiar aquí, irme a Mérida o estudiar aquí otra cosa. Pero aquí en Cancún se abrió en aquel momento 2014 la matrícula y pude checar que era candidata para poder entrar. Hice las pruebas y demás, porque si te hacen psicométrico, te hacen examen de conocimiento y todo eso. Entonces ya cuando quedé, dije pues ya me quedo aquí, preferible que estarme yendo a otra ciudad donde no tengo familia y demás. Entonces me quedé aquí sabiendo que era lo que quería estudiar y no era lo que quedaba. Entonces, porque, genial, ¿no? Exactamente, porque otras cosas que podía estudiar eran psicología o derecho aquí en Cancún, pero como justamente se abrió la matrícula y me dio la oportunidad de no irme, pues ya me quedé y empecé a estudiar esto. Dije, pues de todas maneras era lo que quería, era mi pasión, y voy a empezar ahora sí que darle como el rumbo profesional a lo que me gustaba en esta ciudad al final. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de ser criminalista, o por qué? O sea, ¿qué es lo que más te gusta? Me gusta mucho que demuestras las cosas tangibles, o sea, no me la estoy sacando de la manga, no la estoy inventando, lo que estoy diciendo es algo que tiene fundamento y que es real, y no me vas a poder venir a decir que no es real porque te lo estoy demostrando. O sea, eso me gusta mucho. Y digamos que, ¿en qué punto de la carrera te diste cuenta acerté? Esto era lo que sí realmente quería. Después del primer semestre, de cuando estábamos iniciamos bastantes, iniciamos 19, y de repente nos bajamos
a 9 personas en el salón, éramos muy poquitos. Y nos dio a todos un bajón emocional porque no sabíamos si queríamos continuar, si genuinamente era lo que queríamos, por qué tantos se fueron, de verdad eso es lo que nos gusta y demás. Y una profesora que en aquel momento nos daba clases de psicología, nos ayudó como a entender que al final eran decisiones tanto personales como de vida de cada quien. Yo de por sí, desde que inicié, iba con una misión y una sola misión, que era hacerla mejor, porque pues la universidad en la que estaba era una universidad bastante cara. Entonces yo sabía que tenía que darles ese orgullo a mis papás si ya me habían dado la oportunidad de poder estudiar esta carrera. Y con esa motivación que nos dio la docente en aquel momento fue de, bueno, voy a continuar en esto porque es mi pasión y no porque los demás se vayan y me dejen sola. Aún si me dejan sola todos, eso es lo que yo quiero y tengo que continuar. Okay. Y sí, efectivamente terminé saliendo con uno de los mejores promedios de la carrera y de hecho me gradué por promedio meritorio. Wow. Y fue un gran orgullo que me pude dar tanto a mí como a mis papás. No, pues felicitaciones, la verdad es que sí, es un gran mérito. ¿Y alguna vez pensaste que era un trabajo de mucho peligro y te causa miedo o la verdad es que...? Sí, de hecho, al principio mi mamá específicamente no quería que estudiara esto porque ella pensaba que era muy peligroso. Y sí, la verdad es una carrera que puede estar involucrada el peligro, pero creo que es más un estigma lo que se tiene, que pueda estar involucrada al peligro o a las células criminales, este tipo de cuestiones que están como estrechamente relacionadas dentro del argot cotidiano. Pero en realidad creo que peligran incluso más los abogados que nosotros como criminalistas. ¿Sí? Sí, porque nosotros nada más mencionamos hechos tangibles, así como aquí está lo que tú me pediste. Okay. Si el abogado lo mete de alguna forma o lo menciona en audiencia de ciertas formas o algo así, contra él se van a ir porque a mí nada más me pidió decir lo que estaba cierto. Entonces corren más peligro ellos o los policías ministeriales, que son el primer contacto cuando suceden algunas situaciones como delicadas en seguridad. Ellos son los que corren más peligro. Okay. Entonces sí, hubo momentos en los que pensé que mi integridad pudiese verse en peligro, sí. Pero actualmente no es como que tenga ese tipo de pensamientos o de miedos en mi actuar como perito particular. Ok. ¿Y cuál es tu principal función? Ok, mi principal función, yo me dedico a ser perito particular, entonces a mí me solicitan peritajes principalmente por parte de la defensa. Pueden solicitarme peritajes ambas partes, tanto víctima como defensa, pero principalmente los que me contactan son la defensa. Mi función principal es ayudar al abogado a poder recolectar los indicios o evidencias que me manda, que me proporciona. Primero llegan como indicios, me los pueden dar en carpeta, me los pueden dar en un lugar de intervención que ya ha sido asegurado y demás. Uh-huh. Y yo utilizo este material para poder ver si estos indicios se pueden utilizar como evidencias que digan algo al respecto de el suceso que me están preguntando. Okay. Entonces, emito dictámenes al respecto de lo que me están solicitando. Yo principalmente me dedico a criminalística de gabinete, que es una rama de la criminalística, una forma de la criminalística en la que me llega el material digital o en las carpetas de investigación. Y sobre esa información yo realizo peritajes. Puedo hacer mecánicas de hechos, que es verificar todo lo que se encuentra dentro de la carpeta para determinar qué fue lo que sucedió, utilizando actas de entrevista, utilizando informes policiales homologados, utilizando videos, utilizando fotografías, utilizando otros peritajes de la fiscalía. Entonces, con todo eso, armo una mecánica que es qué fue lo que sucedió en tal día y lo emito. Esto le sirve al abogado para poder hacer su defensa o su parte acusadora, que digan, no, pues sucedió esto, porque mira, aquí tengo esta evidencia que el perito me menciona y me está corroborando con estos datos que son físicos. Entonces, de eso me encargo. Ah, excelente. Entendí la mitad. No, mentiras. ¿Y por qué estás trabajando en una entidad privada y no pública? Ok, estoy trabajando en una entidad privada porque el hecho de estar trabajando en una entidad pública es bastante complicado para entrar.
Al inicio, cuando recién terminé la carrera, intenté ingresar mis documentos para poder estar en un ámbito público, que es en la Fiscalía General de Quintana Roo, pero como en aquel momento todavía no tenía el título ni la cédula, que tardan unos meses en llegar, directamente me dijeron, no puedes ingresar, no puedo ni recibirte tus documentos aunque seas pasante, porque necesito que tengas el título. Y a todo esto yo ya llevaba como 1 año, 2 meses haciendo tanto prácticas profesionales como servicio social en la misma fiscalía. Y pues ya había terminado la carrera, ya necesitaba meterme a trabajar, entonces dije, yo ya no puedo seguir dedicándole más tiempo a la fiscalía sin un peso de paga, porque pues no pagan para hacer este tipo de intervenciones ni nada, o sea, de participación. Entonces dije, no, me voy a trabajar de otra cosa en lo que me llega mi título y mi cédula. Y cuando me llegó, no tardó mucho tiempo y se me presentó la oportunidad de trabajar como perito particular. O sea, preguntaron por mis servicios y tenía la cédula, yo confirmé que sí y me contrató un cliente. ¿Y te gusta más así, en privado? Sí, la verdad para mí es más cómodo trabajar en la vía privada porque trabajo a mis propios tiempos, trabajo a mi ritmo, no necesito estar bajo las órdenes de un director o de un jefe, entonces también esa como un detective privado. Es que un detective privado siento que sería más el abogado de la defensa, que está ahora sí él como detective buscando las pistas dentro de la carpeta, dentro de lo que sea, para decir si sí fue o no fue. O sea, yo nada más voy a darle ahí como un cachito de la información para saber si sucedió o no sucedió X acontecimiento específico. Ok, ¿y en qué parte, por ejemplo, tienes un caso, en qué parte del juicio tú intervienes? Ok, el juicio, bueno, el sistema de justicia en México, principalmente tengo el desempeño en la vía penal. Actualmente se conoce como nuevo sistema de justicia penal, pero ya no es tan nuevo, tendrá como 8 o 9 años que se inició en aplicación, y consta de 5 fases. Yo tengo intervención en la primera fase y en la penúltima fase. Okay. Ponnos un ejemplo, por ejemplo, para hacer la redundancia, yo estoy bien redundante, un caso que hayas tenido y que hayas intervenido. Ok. Es que cuando te hablan para una intervención de peritaje, normalmente es en las primeras 2 fases, que es de investigación y de investigación complementaria. Aquí el abogado y el Ministerio Público, los dos, se encargan de empezar con la búsqueda de indicios para hacerlo evidencia. Hasta ahí vamos buscando información. Si llegan a tener un indicio que parece ser evidencia, ya me mandan a mí, empiezo a hacer mi peritaje, y uno de los ejemplos podría ser, hace poquito me mandaron a hablar para unos videos que acababan de llegar para ver cómo había sucedido el acontecimiento en un domicilio donde se presumía que a la persona se le había ido a prender porque estaba en posesión de estupefacientes. Okay. El video constaba que estaba dentro de la bodega de evidencias para mencionar que esta persona no fue detenida de esa forma. Esa persona fue detenida mientras estaba en su casa, tranquilo, sin hacer absolutamente nada. Que tuviera o no tuviera relación con estupefacientes es una cosa totalmente distinta, porque él de lo que se le acusaba es que mientras se le aprehendió, estaba haciendo narcomenudeo. Entonces, la defensa, que yo iba con la defensa porque me contrató la defensa, lo que intentaba demostrar es que no, hay un video donde se demuestra que la puerta está forzada, que el lugar está todo revuelto, exactamente, que la persona logró grabar videos en las que se ve que están aporreando su puerta y la persona estaba adentro de la casa, o sea, no estaba afuera como lo mencionan. Entonces me mandan a mí a estudiar los videos para describir qué fue lo que pasó. Entonces, o sea que en ese caso del señor, no importa si estaba con drogas o no, lo importante es el hecho de que dicen que él estaba afuera con drogas, y lo que necesitan corroborar es que, o sea, lo único que vas a corroborar es que estaba dentro de la casa. Sí, lo que iba a corroborar es que estuviera dentro de la casa y que la detención habían mencionado que era en otro lugar
con estupefacientes. Ok. Y no, si ya pones en duda desde dónde estaba la persona al ser aprendida, ya pones en duda como juez todo lo demás. Entonces tampoco le encontraste estupefacientes, o sí, porque me engañaste de cómo lo estabas aprendiendo. Entonces tampoco tenía estupefacientes, o sí los tenía, porque ya no te voy a creer. Entonces de eso se trataba. Y aquí lo interesante es que lo que se intentaba era que no se llevara a cabo hasta juicio. Las etapas del sistema penal se pueden no abreviar, pero sí terminar en ciertos puntos en la primera fase de investigación inicial para no hacer la vinculación a proceso. Es decir, que se demuestra que no hubo un delito o no hubo el delito específico por el que están señalando al imputado. Entonces, si se demuestra eso, ya sale de la cárcel y ya no hay juicio, porque ya no se puede continuar el proceso, se cierra la carpeta y la persona pues ya la dejan libre, ¿no? ¿Y ese caso fue caso de éxito? Sí, esa persona logró salir porque pues en realidad esta persona no estaba involucrada. Nada. Entonces, bueno, eso fue un caso de éxito, se pudo corroborar que él no tenía... ¿Y por qué hacen eso? O sea, ¿por qué denuncian a personas así de la nada y dicen mentiras? O sea, ¿es algo que está en contra de alguien o lo tienen entre ojos? No sé, o sea, ¿por qué harían eso? Sí, muchas veces puede ser porque algún enemigo se le ocurrió decir eso de ti o sea, una llamada anónima de que yo sé que tal hace tal cosa. Okay. Y lo empiezan a investigar y si lo aprenden y demás, porque tiene un comportamiento, no sé, sospechoso o alguna cosa así. Entonces basta con una simple denuncia y como es un delito pues grave, entonces empiezan las investigaciones y claramente si hay algo que tenga que sea un indicio para decir sí puedes tener relación con estos acontecimientos, te aprendemos, vas para adentro y continúa el proceso pero desde adentro. Es donde el cliente, que en realidad esas personas aprendidas son nuestros clientes, empiezan a buscar con sus familiares, oye, búscame un abogado, oye, es que se pide tal cosa, es que yo tengo un video, no, pues necesitamos ingresarlo, háblale a un perito, pero es que búscalo, pero es que lo haga, porque en esas primeras etapas de la investigación se va dividiendo por cuántas horas ha estado aprendido y en cuánto tiempo tienes para poder emitir el peritaje y que se haga, por ejemplo, la no vinculación a proceso. Okay. Entonces, ahí es donde empieza la parte como activa de ser perito particular, porque tenemos términos. Y a mí la defensa me está presionando a que emíteme ya tu peritaje porque la audiencia es en tanto tiempo. Entonces tengo que estar ahí corriendo, yendo por los videos, haciendo el análisis, emitiendo el peritaje, yéndolo a ingresar a juzgado, o dándoselo al abogado y demás. Entonces es donde empieza como el rush de la parte del pericial privada. Ok, bueno, ahí ya nos explicaste más o menos lo que hace un perito privado o un criminalista privado. Uh-huh. ¿Qué hace o cuál es la función que realiza un perito en el ámbito público? ¿Es lo mismo o es diferente? Es diferente porque nosotros como peritos privados no tenemos acceso a muchas cosas o a muchos lugares que el perito de entidad pública sí. Okay. Uno de los grandes ejemplos, y que de hecho eso es un gran mito que se tiene, que todos los criminalistas, eres criminalista, vas y levantas cuerpos. Es como incluso broma entre todos, de que levanta cuerpos, levanta muertos. Y no, o sea, yo como perito particular no puedo levantar ningún muerto porque no es de mi competencia. Okay. Sí pudiese hacerlo por mi formación académica si estuviera en una vía pública. Esto de levantar muertos, levantar indicios, procesar lugares de intervención, le corresponde al perito público. Uh-huh. Ellos se manejan, también tienen términos, porque cuando tienen detenidos tienen que estar corriendo también para emitir sus peritajes, pero cuando suceden balaceras, suceden que encuentran un cuerpo, que hay un herido, un lesionado por arma de fuego, hay un choque, hay heridos, hay fallecidos y demás, es donde va el perito público y empieza a hacer todo el procesamiento de área. Antes del perito público, que es un perito de la fiscalía, llega policía ministerial, asegura la zona, le marcan a servicios periciales de Fiscalía General del Estado, vienen servicios periciales y en el área ya protegida empiezan a procesar, empiezan a levantar, empiezan a fotografiar, o sea, tienen toda una serie de pasos para poder procesar el lugar de intervención, y ahora sí ellos son los que se encargan de recolectar el material que se encuentra en el lugar, sea casquillos, sean sobres, sea muestras, no sé, muchas cosas pueden recolectarlas.
las recolectan, le hacen su cadena de custodia, que son papeles para asegurar que el indicio tenga un correcto manejo y que nadie lo esté tocando si no es necesario. Y lo llevan a la fiscalía, ese material, lo ingresan a bodega de evidencias, ellos hacen su peritaje, lo imprimen, lo firman y lo entregan al Ministerio Público, que el Ministerio Público es la parte investigadora, y ellos sí son como detectives investigadores, que empiezan a hacer ahora sí que el universo de la investigación para poder llegar a una determinación, poder señalar a un imputado y este tipo de cuestiones. En cambio, nosotros como peritos particulares no podemos entrar, o sea, si acaba de haber una balacera en algún lugar, yo no puedo entrar para nada, porque voy a estar contaminando el lugar. Entonces, voy a estar, ahora sí que aquí en el argot se dice, vas a estar pateando casquillos porque no es tu corresponde. Sí, exactamente. O sea que a los del público les toca el trabajo más sucio. Sí, el más sucio y el más, vamos a decir que hay cardíaco, porque sí, claro, acaba de pasar y no sabe si pueden regresar a volver a tirar más balazos, o luego trabajan en carreteras en X horas de la noche y están levantando un cuerpo y no tienen la suficiente iluminación, también se ponen en riesgo. Sí, trabajan bajo lluvia. Entonces. Exactamente, wow. Ellos son los más cardíacos y ahora sí que ellos son los que trabajan en campo, esa es la criminalística de campo. Ok, el que es público. El que es público, o sea, yo igual puedo hacer criminalística de campo porque puedo ir a un lugar y tomar fotografías y demás, pero pues ya no es tan cardíaco porque ya llego cuando ya está todo tranquilo, ya está todo procesado, a lo mucho el lugar es asegurado, por ejemplo, voy tomo fotos. O sea, tú no tienes contacto, por ejemplo, con los muertos. No, como perito privado no. No, ok, y bueno, cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia como más traumática, más difícil? O sea, la experiencia que tú digas, bueno, esta fue la más complicada para mí. Ok, creo que la experiencia más complicada puede ser cuando ahí sí estaba haciendo mi servicio social en la fiscalía. Yo estaba de apoyo con el médico forense en turno, pero yo estaba como para tomar fotografías. Entonces iba en compañía de un perito ahí sí adscrito en fotografía, pero iba con el médico para tomarle fotografías a los cadáveres y poder plasmarlo tanto en el dictamen de fotografía del criminalista adscrito como en el dictamen de medicina del médico forense. Llegaban diferentes tipos de sucesos o de cuerpos y recuerdo mucho uno en el que la persona había fallecido en la carretera Cancún-Playa del Carmen en la madrugada. Fue un atropellamiento. Okay. Y tal vez un atropellamiento no tenga algo como muy wow, de que sea muy escandaloso o algo así, pero a mí lo que me impactó es que esta persona había fallecido de sorpresa. Esta persona había salido antes de su turno de trabajo y no quiso esperar el camión. Entonces quiso salir a carretera para esperar la van y llegar más temprano a su casa. Entonces, pues no se sabe o no recuerdo a este punto si intentó cruzar la carretera o solamente en el andén. Exactamente, en el andén, en el acotamiento, llegó un vehículo y le estampó, no se supo quién fue. Y esta persona falleció con el rictus o con el gesto de sorpresa, ni siquiera de dolor o nada, solamente fue el rictus de sorpresa de estar. Y obviamente cuando llegamos a tomarle las fotografías, esa imagen me quedó muy plasmada, así como la fotografía también, de el hecho de que esta persona solamente quería llegar a casa. O sea, de un momento a otro estás y ya no estás. Entonces, sus familiares, ¿qué pensarán? ¿Esperarán que mamá llegue o que papá llegue, pero hoy siempre no llegó? ¿Por qué? ¿En dónde está? Y demás. O sea, creo que esa parte fue de las que más me causaron impacto y que me generó como ese sentido de la vida que es tan efímera. Sí, claro, o sea, porque igual el man solamente quería llegar más rápido a la casa, o sea, salió más temprano, dijo, pues bueno, voy, hago lo que tengo que hacer, llego más rápido, pues más relajado. Exactamente, sí, ese fue nunca llegó. Exactamente, nunca llegó. Y pues igual como familia, el tener que ir a buscarlo donde jamás esperarías, porque pues era una buena persona trabajadora y demás,
y tienes que ir a buscarlo al servicio médico forense, es supongo, duro, o sea, estoy asumiendo, pero pues claramente no es una experiencia grata para ninguna persona. Sí, no, sí debe ser muy traumático. La verdad sí suena muy, como que uno queda pensativo, ¿no? Durante el resto del día, como por qué pasan este tipo de cosas. ¿Y cuál fue tu primera experiencia ya cuando entraste al área? ¿La recuerdas? Cuando entré al área, pues es que tuve los primeros acercamientos como tal, estando en la fiscalía, porque todavía no me había titulado. Okay. Entonces, igual recuerdo un caso en el que era como un boom en Cancún, el hecho de que había unos taxis, se decía, que realizaban, cargaban mujeres o agarraban pasaje y de repente las mujeres aparecían en las periferias de la ciudad violadas, pero vivas, afortunadamente. Entonces, obviamente Fiscalía empezó a agarrar el caso porque empezaron a llegar las denuncias, pero no había ningún imputado. Y para aquel momento, como dentro de mi formación también está la criminología, que era el porqué del delito, solamente teníamos cosas intangibles. O sea, obviamente teníamos a las personas que habían estado que fueron violadas, pero... Exactamente. Pero sí necesitábamos ver un patrón de comportamiento para intentar dar con el culpable. Entonces, para aquel momento, junto con una compañera, tuvimos el acercamiento para poder hacer entrevistas, mapeos, recolección de información a partir de las carpetas y poder determinar o intentar determinar un patrón y saber quién era la persona que estaba causando esto o quiénes eran las personas, que porque también podían ser varios. Pero en este caso particular resultó, incluso se hizo un retrato hablado con las declaraciones ¿Era uno solo o eran varios? Exactamente, terminamos determinando que era uno solo. No jodas. Y el retrato hablado casualmente coincidía con las víctimas coincidían en las características fisionómicas de la persona. Entonces empezamos a notar que efectivamente actuaba en ciertas zonas, con personas de ciertas edades, en ciertos horarios, no tenía días, pero sí tenía zonas en donde las iba a llevar. Okay. El taxi coincidía con las características, pero le cambiaba ciertas cositas como peluches o cosas así. Entonces fue interesante, pero al mismo tiempo fue impactante el saber cuántas veces pudiste haberte subido ese taxi y no te tocó. ¿Y cuáles son las características principales o sea, físicamente del taxista? O sea, que a ella sí les hacía algo. No recuerdo que hubiera tenido una característica de que un tatuaje o alguna cosa así, pero supongamos que tenía nariz ancha y las cejas muy juntas, y todas coincidían con que tenía nariz ancha y cejas muy juntas. Entonces era por lo que se dijo, ya está coincidiendo demasiado en las características físicas. Ajá, vamos a hacer un retrato. Se hizo porque de hecho esa vez se mandó a solicitar un perito en retrato hablado ahí a Fiscalía General de la República, que es otra institución, esa es federal, para que hiciera el apoyo a la Fiscalía del Estado. Y se hizo y efectivamente el retrato hablado lo teníamos, pero no se podía hacer sacar al público porque evidentemente la persona iba a saber que lo estaban buscando. Exactamente. Y eso terminó pasando. Justo. Alguien en la fiscalía, no se sabe si en la fiscalía, en la policía, en dónde fue, pero alguien de adentro filtró la información y filtró el retrato hablado. Entonces... ¿Y lo filtró a qué? ¿A un periodista? ¿O en qué lo filtró? No se sabe, solamente se sabe que empezó a aparecer en redes sociales. Y ya no sé, dejaron de suceder esos acontecimientos. Claramente se supo, lo supo el agresor y dijo, ya no voy a actuar porque me van a agarrar. O sea que nunca se pudo agarrar ese personaje. Al menos mientras yo estuve dentro de la fiscalía, ¿no? ¿No? ¿Y las mujeres cómo le gustaban a él? O sea, ¿de qué edad más o menos? Recuerdo que tenía un parámetro de 19 o 20 años a 40 y... o sea, años. Era amplio el parámetro. Era un amplio parámetro, sí, claro. Pero por ejemplo no se metía con personas de la tercera edad. Ok. No se metía con niñas. Entonces ese era como un patrón que nosotros habíamos determinado en el que repetitivamente incidía. Ok, ese fue uno de los primeros casos en los que estuviste involucrada. Sí, de hecho fue el primer caso en la criminología en la que me involucré
y, o sea, me dieron la oportunidad. Claramente yo no podía firmar, no podía emitir peritajes, no podía emitir dictámenes ni nada, pero Participaste. Exactamente, participé y fue parte de la experiencia que me dio la ¿Y si te fiscalía. gustó? O sea, ¿si te emocionó hacer ese tipo de casos? La verdad es que sí, pero al mismo tiempo me impactó mucho porque la cantidad de carpetas de investigación era extensa, tenías que leerlas todas, tenías que sacar información de todas, entonces es muy interesante, pero es muy extenuante y justamente pasa ese tipo de cuestiones que si alguien comete un pequeño error, Ya. por mínimo que sea, Se fue al ya, carajo la investigación. exactamente, toda la información y todo el esfuerzo que hiciste ya terminó. Qué fuerte, o sea, ¿y no será que el que filtró también sabía quién era o estaba involucrado, no? Yo atando acá. Sí, pudiese ser, la verdad es que ni siquiera supimos si fue alguien de la fiscalía o fue alguien. A este punto pudo haber sido mi compañera, pudo haber sido yo, cualquiera pudo haber sido, porque le ¿Fuiste tomo tú? una foto. Le tomo una foto al retrato hablado y demás, ¿no? Pero pues claramente era información que tenían pues bajo resguardo. Era clasificada. Ajá, exacto, y no cualquiera podía tener acceso, entonces, pues sí. Ok, ¿y cuál fue el caso que más te conflictó? O sea, que tú dijeras, lo tengo que resolver, tengo que ayudar a que se resuelva y que te causó mucho conflicto. Que me causó mucho conflicto. Hubo uno en Playa del Carmen en el que estaban señalando a una persona que había cometido un delito, que ya habían pasado años de ese delito. Entonces apenas le estaban señalando porque pues que todo apuntaba a esa persona. Fiscalía reunió los indicios necesarios y le estaban señalando. El detalle es que aquí a mí me hablan como 36 horas antes de que se haga la audiencia. Si mal no recuerdo, fue de formulación de imputación también. ¿Eso significa formulación de imputación? La formulación de imputación es para ver si cometiste el delito o si tuviste participación para que continúe el proceso. En esta hubo, te comento, era súper poquito el tiempo y a mí me hablan con el tiempo encima porque es poco, o sea, cuando aprenden a la persona, empieza a correr el tiempo para hacer esta audiencia de formulación de imputación, entonces yo tenía que hacer la participación de que ya, pero ahí sí era trabajo en campo y al mismo tiempo era trabajo en gabinete o en la computadora, en la que yo radico en Cancún, entonces tenías que trasladarte hasta Playa del Carmen. Tenía que trasladarme hasta Playa del Carmen a diferentes puntos. ¿Para qué? Para demostrar que la cronología de los hechos que la imputada decía que había hecho en aquel momento mientras sucedía el delito del que se le señalaba, no coincidía con los horarios en los que sucedió el delito. Entonces, tuve que correr a Playa del Carmen, hacer ¿En qué está implicada la persona? La estaban señalando de homicidio. ¿De homicidio? Sí. ¿Mató a quién? No, esta persona no mató a nadie porque se logró determinar que no. ¿Y a quién supuestamente había matado? Era una conocida, Okay. Una persona conocida que había tenido participación o sea, la persona imputada había tenido participación en la vida de la persona víctima. Okay. Entonces se le señalaba justamente por esa relación que habían tenido en algún momento y, o sea, fue impactante el hecho de tener que estar determinando si coincidían o no coincidían sus acciones con los recorridos que fui a hacer a Playa del Carmen y las fotografías y todo, pero aquí es básicamente lo que te dice el cliente, créele, pero ve y demuestra si es verdad. Okay. Entonces esa era mi participación, ir a checar si efectivamente decía que durante el día esta persona había estado sumamente ocupada. Fui, revisé, tomé los cálculos, tomé las fotos, tomé las direcciones y demás, y te comento, era muy poco tiempo y era muchos lugares, y era mucho trabajo, regresar a Cancún, hacer el dictamen y todo esto, correr al día siguiente. De hecho recuerdo que fue un fin de semana la audiencia para la formulación, y el hecho de tener que estar con la responsabilidad de que tienes que ir a entregar fue cardíaco. Sí se logró, o sea, fue hasta chistoso porque las audiencias en fines de semana, bueno, más bien esa audiencia en fin de semana fue muy temprano. Y a esa hora, en donde imprimo a color si no he terminado mi peritaje, que ayer estaba tomando las fotos, hoy estoy plasmándolas en un dictamen. Entonces
tuve que comprar una impresora, ir a pedir electricidad, ir a imprimir así de que casi afuera de juzgado. Y suena bastante, incluso irresponsable de mi parte, el hecho de no tener la previsión de hacerlo desde casa, desde antes que viaje, pero es que el tiempo fue muy encima. Bueno, fueron 35 horas, ¿no? Me dijiste. 36 horas, 36 pero horas. 36 horas desde que la prenden. Por eso, o sea, es muy poco tiempo. Ajá. La verdad es que sí es muy poco tiempo. Sí, o sea, la verdad ahorita no recuerdo si fueron como tal las 36 horas, fue menos o fue más, pero fue muy poquito tiempo porque a mí me avisan, pon tú que un miércoles, no, perdón, pon tú que un jueves y el sábado es la audiencia. Y temprano. Y tempranito, exactamente. Entonces era de que córrele para todos lados. Digo, afortunadamente se logró sacar el trabajo, se logró demostrar que efectivamente coincidía lo que la imputada estaba diciendo. Ajá. Sí, lo que la persona imputada estaba diciendo tenía todo el sentido del mundo, y la fiscalía no tuvo más datos para decir... Más pruebas. Ajá, exactamente, para decir si tuviste una participación. Entonces se logró un buen fin para ese caso. No fue un juicio porque no se llevó a juicio, pero sí se logró una finalidad favorable en ese momento para el cliente. Y en realidad a mí no me da ningún pesar porque yo sé que dije la verdad. Solamente no hay culpabilidad, exacto. Exactamente, yo no demuestro culpabilidad, de eso se encarga el juez. Yo nada más demuestro que efectivamente los dichos que está diciendo la persona que se encuentra imputada tienen sentido. Exactamente. Ok, ¿y qué casos has visto más? O sea, por ejemplo, ¿has visto casos donde una pareja asesina a la otra, ¿no? O sea, peleas amorosas o encuentros en la calle o drogas, o sea, ¿qué es lo que más has tratado tú? A mí principalmente me llegan casos relacionados, a drogas, a narcomenudeo, ese tipo de cuestiones, pero no me llegan como tal el hecho de que, te encontraron con, no sé, X cantidad de estupefaciente, demuestra que no es esa cantidad de estupefaciente. No, a mí principalmente me llegan para decirme, este video, porfa hazme una secuencia fotográfica de este video en donde se demuestre que esta persona se encontraba haciendo esto o no, exactamente. Ajá. Entonces ya hago la descripción del video, hago la extracción y demás, y pues ya, o sea, si el delito es por narcomenudeo, por ejemplo, pero yo no estoy diciendo si hubo o no hubo narcomenudeo, yo nada más estoy diciendo que efectivamente esta persona se encontraba en este lugar, y ya es cuestión de normalmente la defensa, la que dice que, pues dicen que lo detuvieron en sitio A, pero en el video de perito tal, que está en la fiscalía, exactamente, en la bodega de evidencia, se logra demostrar por medio de este perito que estaba en sitio B. ¿Y hay algún caso que te hayas hecho sentir orgullosa? Que tú digas, soy muy inteligente. Pues los casos que tienen resolución favorable para el cliente, no tiene tanto tiempo que me pasó uno en el que este caso databa de como 2017 o por ahí, que habían imputado a unas personas porque señalaban que también eran partícipes de un homicidio. Okay. Entonces, en aquel momento se empezó a hacer la investigación por parte de la fiscalía, pasó aproximadamente un año, solicitaron por la defensa la intervención de un perito para ir a hacer la criminalística de campo y planimetría, que esto es ir al lugar donde mencionan que sucedió el hecho, tomar fotografías, tomar mediciones, toda la información documental para poder plasmarla en el peritaje. Sí. Pero pues para esto ya había pasado más de un año cuando habían sucedido los hechos y cuando me habían solicitado a mí la pericial. Yo la hice, la emití y todo, y años después es donde se llega a la etapa de juicio, que es donde a mí me hablan como tal, como en este momento, pero en vez de que seas tú, es un juez el que me está preguntando. Okay. Yo soy tu juez hoy. Haz de cuenta. Sí, o sea, yo le respondo al juez, pero en realidad a mí el juez, o sea, sí me puede preguntar, pero quien me está preguntando es tanto la fiscalía como la defensa. Bueno, y durante todo ese tiempo que no se ha podido dictaminar algo, ¿qué pasa con los acusados? ¿Se mantienen en la cárcel? Sí, bueno, muchas veces se mantienen en la cárcel con prisión preventiva, pero si el abogado logra hacer que salga con otra medida cautelar, porque son medidas cautelares, si logra hacer que no sé, que continúe el proceso de juicio en libertad condicional o diferentes cuestiones, pues también se puede hacer. Y en el caso tuyo, o sea, en el caso de esos clientes, ¿ellos estuvieron en cárcel?
Sí, ellos estuvieron en la cárcel durante el periodo en el que se estaba haciendo la investigación y durante la etapa de juicio. ¿Cuántos años fue? No me acuerdo si creo que 2 años que estuvieron ahí. Pero sí, estas personas lograron llegar a la etapa de juicio y ahí fue donde a mí me hablaron. Empiezo a corroborar o rectificar lo que decía mi peritaje. Y no tenía sentido lo que estaba argumentando la fiscalía con lo que había pasado porque el lugar no coincidía con las características que fiscalía decía que había sucedido. Fiscalía decía, sí se alcanza a ver de ventana 1 a ventana 2. Y la defensa decía, no, eso no se puede. ¿Por qué? Por la inclinación, por las horas, por esto, por aquello. Entonces eran los dos puntos encontrados, ¿no? Cuando me hablan a mí para juicio y que mi peritaje eso había dicho era efectivamente no se alcanza a ver de ventana 1 a ventana 2 porque las condiciones no lo permiten y demás, fue argumentando diferentes cuestiones. Y de esa vez estoy muy orgullosa porque la fiscalía intentó por todos sus medios hacer que yo me ponga nerviosa, que caiga en contradicciones, que demostrar errores y demás, pero pues afortunadamente yo tenía muy bien estudiado el lugar y yo sabía perfectamente qué era lo que había puesto en mi peritaje, a pesar de que había sido de años atrás. Entonces, me fue muy bien en esa audiencia. ¿Y acusación de homicidio por qué fue? O sea, ¿a quién habían matado supuestamente? Era una víctima que habían encontrado después y alguien, creo que hizo una denuncia anónima o una cosa así, que dijo que conocía a quién había matado a esas personas, exactamente. ¿Y cuál era el motivo supuestamente? No había motivo. ¿No había motivo? No. O sea, solamente dijo yo sé así. dónde. Sí. No manches. Sí, así de sencillo. Qué fácil es hacer una denuncia, o sea, de verdad. Exactamente, sí, y como la verdad no sé en qué momento entró la defensa que a mí me contactó, porque se puede cambiar de defensa. Sí. No sé en qué momento llegó, pero obviamente si es un delito, te están acusando injustamente. Desde el inicio tu defensa es quien puede sacarte de ese hoyo porque no haya nada que te acuse, pero no siempre se dan esas condiciones o no siempre la defensa puede hacerlo, o luego les toca defensa pública, defensoría pública se llama, y pues ellos están sumamente cargados de trabajo, entonces no leen bien la carpeta o no, hay muchas cuestiones, o simplemente no encontraron nada, entonces no había algo para defenderlos y se quedan ahí encerrados un rato hasta que se llegue a la etapa de juicio y se vea que no fueron culpables y el Estado casi es de que una disculpita. O sea, no hacen nada más, no le les da plata por eso. No. ¿Nada? O sea, nada. Les dan su libertad de regreso. No, pero no es de regreso, les vuelven a dar una libertad, pero de regreso ya no hay nada, porque de esos años los perdieron. Claro, pero así se maneja. No jodas, sí, o sea, está muy jodido ese tema. Bueno, y tú no te lograron, o sea, te presionaron y no lograron que hubiera controversia, no lograron que tú te pusieras nerviosa, no lograron nada. Exactamente, no lograron y al final de cuentas yo nada más estuve diciendo lo que se encontraba dentro de mi peritaje, lo que ambas partes me preguntaban y lo que el juez quería corroborar, me preguntaba. Yo nada más dije, o sea, me apegué totalmente a lo que había hecho y sí recuerdo que en esa ocasión Fiscalía sí se puso bastante... Intenso, exactamente, en la formulación de las preguntas, pero pues por más, al final de cuentas, una de las partes importantes de ser perito, tanto público como privado, es no solamente tener la inteligencia o el intelecto para poder hacer y emitir los peritajes, sino tienes que tener también la como facilidad para poder expresarlo ante un juez, porque claramente pone de nervios estar frente a una autoridad. Ser muy fría en ese aspecto, ¿no? O sea, tener una mente muy fría, muy calculadora, ya sabes lo que es y te apegas a eso, ¿no? Exactamente, pero a veces incluso siendo como frío, te terminan desestabilizando las preguntas que te hacen o cómo te las formulan y demás. Entonces, es tener como la conciencia de que genuinamente estás seguro de lo que hiciste y estás seguro de que no estás mintiendo, entonces... Y tener una rapidez mental. También, porque sí, no yo sabes creo que qué te es van a demasiado preguntar. Importante, porque sí, obviamente te sueltan algo y tú como de, no estudié esa parte. Exactamente, sí. En cualquier momento, y te pueden preguntar cualquier cosa, o sea, mis peritajes normalmente rondan arriba de las 10 hojas, y tendría que aprenderme las 10 hojas de pe a pa, pero, o sea, textuales,
pero claramente no nos aprendemos las cosas de manera textual, pues no, bueno, al menos personalmente no tengo memoria fotográfica. Entonces es estar seguro de, no me acuerdo de las palabras textuales que puse, pero me acuerdo que la idea era esto. Me acuerdo que puse esta conclusión y soy segura de esta conclusión por punto A, punto B y punto C. Entonces es tener esa agilidad mental de saber cómo enlazas tu conclusión con lo que encontraste dentro del cuerpo del peritaje. Y las personas, en este caso, las personas que pudieron salir libre por el trabajo que realizaron ustedes, ¿te agradecen, saben quién eres o no tienen contacto contigo? No, regularmente los clientes, digamos, iniciales por los que se origina el delito no tienen contacto conmigo porque se encuentran o recluidos o ese tipo de circunstancias. Entonces, quienes a mí me contactan y son los clientes directos son los familiares que se contactan con el abogado, después se contactan conmigo y a veces simplemente el abogado es el que se contacta conmigo y me dice, tengo esto, este material, esta carpeta, tengo este USB, tengo este teléfono, saca la información. Yo lo que quiero solicitarte es este punto para que me determines si aquí estaba sucediendo este acontecimiento, si aquí estaba sucediendo a esta hora, cuántas personas se ven, contéstame eso. Entonces el abogado me está pasando la instrucción, está haciendo como Ministerio Público solicitándome algo, yo agarro el material, hago mi peritaje, le contesto esas preguntas y no tuve ningún contacto con el cliente porque el cliente no fue el que me proporcionó el material. Ok, entiendo, pero por ti es que se puede lograr armar ese caso y pueden salir libres. ¿Ellos no intentan contactarse contigo? Como no, de gracias. No, regularmente bueno, si agradecen, es regularmente por parte de la familia. Ah, ok. Sí, porque... O sea, no directamente ellos. Sí, no directamente ellos. Porque además de que no es como que... ya terminé de decir mi peritaje, ya terminó la audiencia y ahorita salen libres. O sea, no es así de inmediato. Más bien se termina la audiencia, pasan unos días o pasan unas horas, no sé, en lo que el juez emite su sentencia para saber si los va a dejar libres la absolución o no y demás. Entonces pasa tiempo. Ok, sí. Entiendo. Y te han pasado, o sea, estamos hablando de un trabajo que está muy cercano con la muerte, con eventos pues pesados, ¿no? ¿Te ha pasado cosas paranormales? Sí, me pasó cuando estaba en la fiscalía, haciendo igual servicio social y prácticas. En una ocasión llegaron muchos cadáveres a la fiscalía, llegaron como 14. Wow. No es lo común, o al menos en aquellos entonces no era lo común. Había habido una balacera, habían habido víctimas adolescentes, adultos jóvenes, adicional a las personas regularmente que llegaban a CEMEF, o sea, más o menos por día habían de 2 a 3 occisos y esa vez subieron como 14 por la balacera. Entonces, todo el anfiteatro, si mal no recuerdo, cabían 3 camillas en el anfiteatro. ¿Anfiteatro es? Es el lugar donde se realizan las necropsias. Y se estaban haciendo 3 necropsias al mismo tiempo para avanzar, porque tienen que salir las necropsias. No se pueden quedar ahí, digamos, ¿no? Tienen que hacer el papeleo y todo esto. Entonces, yo nuevamente iba como perito fotógrafo, bueno, como auxiliar de perito fotógrafo. Y mientras yo tomaba fotos de un lado, el perito tomaba de otro, y el otro perito tomaba de otro y demás. Entonces teníamos que estarnos moviendo de lado a lado, porque antes de hacer los cortes, se toman las fotos. Después de hacer el corte, se toma la foto. Cuando se abre el cuerpo, se toma la foto y demás. Entonces, para tener como una secuencia de qué es lo que se estaba haciendo, tenía que estar corriendo de lado a lado para no perderme, digamos, de nada, ¿no? Y en esas estaba cuando... en el anfiteatro, a todo esto supongamos que eran 14 cadáveres, y éramos aproximadamente 2 o 3 personas trabajando con cada uno de los cadáveres en camillas, que supongamos que 3, éramos 9 profesionales trabajando, incluyendo al médico, incluyendo al de dactiloscopía, que es de las huellas, incluyendo a los otros fotógrafos y demás. Y el médico de aquel momento, bueno, uno de los médicos de aquel momento le gustaba mucho poner el radio con música. Al estarnos moviendo todos, se escucha que la radio empieza a subir y bajar de volumen. Y dijimos, bueno, pues es una interferencia, ¿no? Y nadie le hizo caso porque todos estábamos trabajando mucho. Cuando se empieza a escuchar que se cambian de estaciones, ya nos saca mucho de onda. Y uno de los peritos de fotografía y yo volteamos a vernos como, ¿estás escuchando lo mismo que yo? Y pues sí, ¿no? Y nada más me hizo la seña de, pues anda a checar, igual y sea, no sé, una interferencia de la luz o algo. Me asomo y justamente cuando, o sea, a punto de agarrar la grabadora, se vuelve a subir y bajar el volumen y se vuelve a cambiar las estaciones, o sea, pero como más fuerte, así como de, cambia de estación 1 a estación 2, pero sube y baja el volumen y todo, y yo de que,
no voy a... Como que mejor no lo toco. Exactamente, como que mejor no lo dejo y lo dejo ahí porque pues no sé qué esté pasando. Y ya, o sea, todos se quedaron en silencio cuando empezaron a escuchar que eso pasó, porque primero fue como muy leve, como muy poco notorio, Ajá. y ya después empezó a subir y bajar más y fue como de, ya nos acordamos, ya lo escuchamos más bien. Nadie dijo nada. Si mal no recuerdo, el médico fue el que le gustaba poner el radio, fue el que dijo unas palabras de que tuviera respeto, que necesitábamos hacerlo para que pudieran ir con sus familias y ese tipo de situaciones, y el rayo se tranquilizó. Y yo así como de nada más me quité, dijo sus palabras y continuamos trabajando y ya no se volvió a presentar más. ¿Y qué sentiste? ¿No te dio miedo? Justamente, o sea, hubo un momento en el que no sentí miedo porque fue de algo físico, algo que sí está pasando, de un acontecimiento propio de la electricidad o propio de la grabadora, está fallando. Pero ya después te pones a pensar de que aquí hay 14 personas que ayer estaban vivas y no sabían que ahorita están muertas. Bueno, personalmente considero que somos seres de energía. Entonces, esta energía, la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y si la energía está ahí presente y logra causar diferencias o estragos en el ámbito en el que estamos, pero esa energía no la ves, es como la electricidad, no la estás viendo, pero está funcionando. Entonces, si esta energía corresponde a alguien que habitaba un cuerpo, es lo que me puso así como a pensar de, un espíritu o la energía de una persona que estuvo aquí y ya no está porque no la puedo ver, pero está aquí, ¿sabes? Es como, primero es esa pelea entre... La ciencia y... Exactamente, la ciencia y lo paranormal. Ajá. Y luego ahí elige cuál de las dos pensar, porque te puede terminar traumatizando al final. Es parte del área de trabajo y a ver, vuelve a llegar si le agarras miedo. No vas a querer volver a regresar. ¿Te ha pasado que entras a un lugar y sientes esa energía pesada y como que te vas cansada a tu casa, o como que sí sabes dividir ese tema? En Semefo, cuando entraba a las cámaras, los cuartos fríos, se sentía como, o tal vez era algo que yo imaginaba de como tristeza, como soledad, el hecho de... Como que entras a un eco, algo así. Como a un eco, como a un cuarto sin vida, como un cuarto solo. O sea, sí está sin vida, pero se siente. Sí, se siente muy distinto, sí, la verdad es que sí. Y en general Semefo tiene como esa vibra. Sí, me imagino. Sí, la verdad es que sí. Ahí, y también me daba esas vibes como tétricas, tenebrosas, raras, la zona de separos de Fiscalía en aquel momento, que era donde mantenían en la cárcel o como detenidas a las personas que acababan de capturar antes de llevárselas a hacer eso, antes de iniciar todo el proceso y demás. Entonces igual esa zona estaba como oscura, como se sentía como que algo te iba a hacer o algo te iba a pasar, algo así, cuando claramente eran policías los que estaban ahí, o sea, pero normalmente yo iba cuando no había detenidos y se sentía como esa vibra extraña, pesada. Sí. A mí me pasaba mucho en el tema de, bueno, en mis trabajos. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en un hospital donde hay muchos enfermos, yo llegaba con la energía así y ¡fum! Llegaba a la casa con la energía súper bajita, me sentía pesada, dolor de cabeza, o sea, me sentía súper enferma. También trabajé en un psiquiátrico y me pasaba todo lo contrario. De hecho, no me quitaba tanta energía trabajar en un psiquiátrico, era muy extraño. O sea, sí se siente muy diferente un lugar a otro, pero para mí es mucho más pesado lidiar con personas enfermas físicamente hablando, ¿no? Con enfermedades como cáncer, colostomías, todo eso, hacer limpiezas, hacer todo ese tipo de trabajo, que trabajar con enfermos mentales, o sea, sin faltarles al respeto, pero con enfermedades mentales. A mí no me causaba tanta esa sensación de pesadez, pero me pasa mucho que yo voy a un hospital a atender a una persona enferma y me cargo como que con toda esa energía, o también hacía masajes. Y al otro día amanezco con todo esto acá súper tensionada. Entonces por eso te pregunto si te pasa lo mismo, porque pues sí, hasta con los mismos policías, ellos pueden tener una energía súper pesada. ¿No te ha pasado así que como que estás con ellos y como que, ¡ay, qué estrés? Sí, de hecho, no quiero generalizarlos porque claramente todos variamos, pero sí, los policías ministeriales sobre todo tienen esa vibra como, no sé, como fuerte, ruda, pesada, que sí, o sea, los ves y te dan miedo. Entonces, o sea, nunca me pasó de que me llegaran a como drenar mi energía ni nada de eso, pero sí se sentía que es un policía, ¿sabes? O sea, no hay manera de que lo pudieran ocultar porque es como que la imagen que Su forma de
Exactamente, la forma Ok. que ellos venden y demás. Entonces sí, así sí pasa. Y sí hay lugares en los que te sientes mejor o peor, independientemente del tipo, por ejemplo, que me estás contando, enfermedad que se trate. Ajá. Pero sí, la verdad, las enfermedades físicas, o sea, no digo que las enfermedades mentales no son enfermedades físicas, ¿verdad? Pero ver a alguien sufrir Yo creo que es eso, es eso. ver a alguien sufrir, que te, como que sí te drena, bueno, en mi caso sí me drena como que la energía, así quedo ahí toda muerta ahí. Exacto, sí, Bueno, sí, sí. vamos a entrar a un temita un poquito más denso y es el tema de la corrupción. Ok. El tema de la corrupción, digamos que se ve en todos los casos, ¿no? En todos lados, Sí, por todos lados. Pero llega a afectar directamente tu trabajo o realmente es muy fácil de descifrar que fue corrupción o algún caso que te haya como interferido para pues poder solucionarlo. Pues en realidad, la corrupción, sobre todo en el país, es bastante frecuente. En mi caso específico, no es como que yo tenga el contacto directamente con las partes de corrupción en las que principalmente se da con autoridades, los casos que se pudiesen presentar. Normalmente dejo que si hay algo al respecto, se encargue el abogado. O sea, él es el que se va ahora sí que echar el tiro de policía hizo esto de esta forma y muy probablemente ahí hubo dinero. Ministerio Público hizo esta cosa porque muy probablemente ahí hubo dinero. O de la parte contraria, que el Ministerio Público o Gobierno contrate mis servicios y diga, no, pues el abogado hizo esta cosa porque le está pagando el cliente. Fabricaron esta prueba porque, bueno, este indicio porque le dieron dinero al abogado y demás. Okay. Entonces, se puede ver corrupción de ambas partes, pero normalmente no es algo que me toque a mí porque ya se encargó de eso el abogado o solamente yo no tengo como el acercamiento a este tipo de circunstancias. Okay, pero por ejemplo, tú al resolver o ayudar a resolver un caso, ¿te has dado cuenta, no, esto fue comprado, esta prueba que me dijeron no existe? Entonces, no sé si te ha pasado algún caso así, como que tú puedas identificar que fue lo que me contabas, ¿no? Que dijeron que él entró que lo sacaron con droga y realmente no fue así. Entonces fue un caso corrupto. No sé si te ha tocado casos así. Pues no específicamente, porque, o sea, igual mi trabajo se puede utilizar para corrupción. O sea, yo también puedo ser corrupta y decir, si a mí me pagas, yo te voy a decir que claramente había tal cosa o de que sucedió esto y demás, aunque no haya pasado. Pero creo que ya es una cuestión más de valores el hecho de decir, si yo no lo estoy viendo, si a mí no me estás demostrando, no me estás trayendo el material para decirte que genuinamente pasó, no te voy a dictaminar lo que tú me estás pidiendo. Okay. O sea, claramente yo me puedo quedar sin ese peritaje, sin ese trabajo, sin ese honorario, pero no voy a ser parte de. Claramente en muchas ocasiones al revisar las carpetas de investigación, sí veo que no sé si sean actos de corrupción donde haya como tal dinero o sean actos que simplemente queríamos señalar a alguien de un delito porque nos piden cifras y nos piden detenidos en la fiscalía. La verdad no sé cuál sea el motivante, pero sí sucede bastante que te terminas encontrando en carpeta muchas contradicciones que al final a la defensa le van a funcionar. Okay. A mí me va a funcionar para decir aquí hay una contradicción y no se logra demostrar el acontecimiento que me están solicitando que demuestren y demás. Ok, entiendo. ¿Y las instituciones públicas se maneja mucho la corrupción? Lamentablemente sí. Creo que una de las circunstancias que más da que se den los actos de corrupción son el poco reconocimiento de los servidores o la baja remuneración que tienen y buscan la vía sencilla de voy a encontrar dinero de la forma en la que sea. ¿Quieres que haga tal diligencia? Como Ministerio Público, ¿quieres que haga tal diligencia? Es tanto. Como policía, ¿quieres que yo vaya a tal lugar? Es tanto. Como cualquier parte se puede prestar a corrupción. Lamentablemente es porque la calidad de vida que requieren no les da con su sueldo. Entonces, buscan la forma de poder subsistir. No los estoy justificando, pero considero que de una manera social es la forma en la que ven una entrada más de dinero y dicen, por aquí puedo obtener un ingreso extra. ¿Y cuál es la institución, la institución, por decir, policial, de abogados, o sea, que sea más fácil de corromper? Considero que cualquier policía. Policía. Sí, sería, pues es que lo vemos incluso con los elementos de tránsito. Desde ahí, momento uno, no traes, no sé, o un foco. En vez de que solamente te llamen la atención,
y vayas a la refaccionaria y lo cambies o algo así, no, pues es tanto. Desde ahí ya vemos que las autoridades están muy proclives a este tipo de situaciones, entonces de ahí si empezamos con ese rango tan chiquito le continuamos para arriba. ¿Y no has vivido ninguna anécdota ni experiencia sobre la corrupción tú? No, en el ámbito profesional hasta ahorita la verdad es que ninguna. ¿Y personal? ¿Qué tan corrupta eres, Jessie? No, no sería corrupción como de mi parte, pero sí actos de corrupción que han pasado dentro de mi ámbito personal, claramente. O sea, no puedo hablar mucho al respecto del tema porque son cuestiones legales que continúan en... Ok. ¿Estás ahorita en algún proceso? Estoy checando procesos que continúan y son de mi ámbito personal, Okay. pero o sea, ahí es donde puedo decir con más certeza que efectivamente, ahora sí que como dice el dicho mexicano, con dinero baila el perro, y es lamentable la situación, pero es a cómo funciona y no, o sea, no puedes hacer nada por más corajes que digas, yo no quiero que esto sea así. O sea, y es un tema que sí, la verdad, sí te ha afectado emocionalmente. Sí, claro, por el contexto en general me había afectado y saber que adicional a todo el contexto personal se anexa estas situaciones de corrupción en instituciones, dices, no, o sea, termina de llover sobre mojado, entonces sí. Sí, claro. O sea, yo no he tenido algo así de corrupción, la verdad, cercana, pero sí he visto casos de personas, por ejemplo, lo que te preguntaba ahorita, personas que tienen que estar en la cárcel por casos que ellos no cometieron. Y hay tanta corrupción de por medio que son personas que pueden durar 5 o 10 años ahí metidos hasta que por fin ya se logra corroborar o comprobar que no. Y yo digo, o sea, la impotencia como persona ajena que siento, no me imagino lo que puede llegar a sentir una persona, uno, la persona que lo está viviendo, y dos, las personas cercanas, ¿no? Entonces yo digo, o sea, ¿cómo se hace para vivir y dormir en paz sabiendo que estás inculpando a una persona? Por ejemplo, hace poco vi un caso que me llenó de mucha ira y que es por el cual yo digo, para eso se necesita tener personas que investiguen realmente bien lo que pasa. Fue un señor que duró mucho tiempo en la cárcel porque la hija se enojó con él y dijo que la había violado. Uy. Entonces el man duró mucho tiempo en la cárcel, el man de muy buen corazón, ni siquiera odia a su hija ni nada, pero yo digo, ¿por qué? Y si había mucho, la mamá cuando supo que era mentira, en vez de decir que fue mentira, lo que hizo fue empezar a comprar a mucha gente para que siguiera con la mentira, para que su hija no quedara mal. Entonces yo digo, imagínate quitarle tantos años de vida a una persona que no fue culpable, que es una persona que lo único que quería era corregir a su hija, y que la mamá en vez de corregir a su hija hizo lo que hizo y pues el man pues se le dañó la vida ahí en la cárcel, aparte que sabemos lo que le puede llegar a hacer a un violador dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, sí, y de hecho la historia es de aquí de México, entonces yo digo, ¿cómo hacen las personas para dormir en paz? Pero me doy cuenta que es en general, o sea, acá es muy, bueno, en Latinoamérica, es muy corrupto, entonces, ¿cómo hace uno para lidiar con esa frustración? Y pues yo pensé que estabas muy cercana a ese tema, pero pues me estás diciendo que no, entonces no es como que lidies mucho con esa emoción de corrupción, aparte de lo que te está pasando personalmente. Exacto, sí, y o sea, por ejemplo, ese es un caso muy delicado como violación, pero ¿cuánta gente no va a inculpar a las personas por delitos que se le ocurrieron? O que dicen, puedo armarlo, o que dicen, tengo el conocimiento para poder presumir que llegaste a cometer cierto delito y te voy a meter la denuncia, de aquí a lo que lo demuestras, que no eres culpable y demás. La gente actúa por muchas situaciones, por muchas razones, y si pueden acusar a alguien desde el momento uno, supongo que ya tienen como ahora sí como el callo, la galla de poder dormir de esa forma, porque pues no es la primera vez que lo hacen. Creo que es más el causar el daño. Sí, es como más la de te quiero dañar. Exactamente, entonces si ya lo hicieron desde el momento uno y pudieron dormir mientras estaba iniciando el proceso, pues claramente pueden continuar con eso durante un montón de años. Ya hicieron el daño mayor. Ahora sí que vamos a sostener la mentira con 20 cosas, como en este caso que me platicas de fabricar las pruebas y demás, pues vamos a intentarlo, ¿no? Con tal de yo no quedar mal, pero sí es bastante común, lamentablemente, que eso suceda, pero sí. ¿Y la carga laboral te ha generado ansiedad o lo has sabido cómo controlar?
Lo he sabido controlar, más allá de la ansiedad, creo que es la sobrecarga momentánea que puede haber, porque el hecho de que puedan haber peritajes que se requieran para allá, tienes tantas horas para hacerlo y emítelo y apúrate, es creo que la adrenalina, pero no lo consideraría tanto una sobrecarga, sino más como una adrenalina para terminarlo, y si terminas bien cansado y puedes terminar hasta de madrugada y demás, pero no son todos los días, no es a cada rato, hay peritajes que te dan más tiempo y demás, entonces se puede como regular ambas cosas, es como una balanza en la que puedes estarlo modulando. Ok, ¿y esta carrera tiene algún tipo de tabú o perjuicio? Sí, la que te comentaba, el hecho de que somos levantamuertos. Ok. Que vamos y recogemos a los cadáveres y demás. Entonces, cuando dices que eres criminalista, siempre piensan en eso. Siempre piensan que hay una balacera, ¿ya llegaste? O sea, ¿ya fuiste? ¿Viste tal cosa? Pues claramente no me paso viendo las noticias para ver dónde hubo una balacera o qué cuerpo se fue a levantar, y pues no tuve intervención ni nada, entonces se tiene ese tabú. Ok. Hay algo que pues vemos todavía, o sea, siento yo que todavía es fuerte, no tanto como antes, pero todavía es fuerte, ¿no? El tema de ser mujer rodeada de hombres. ¿Qué tal te fue con ese caso? ¿O a ti sí hubo buena aceptación? En el ámbito de perito como tal, no he tenido una parte en la que me discriminen por ser mujer ni nada, pero como no he estado en la fiscalía, he podido diversificar dónde me puedo desempeñar. Y estuve un tiempo trabajando como seguridad patrimonial en una empresa particular. Y era una empresa donde se tenía transporte de carga y ese tipo de situaciones, y se necesitaban conductores. Y esos conductores pues principalmente eran hombres. Entonces, por mi preparación académica y demás, logré llegar al puesto, que era un puesto medio, pero yo estaba a cargo de todo Quintana Roo, de la seguridad patrimonial, de todo Quintana Roo. Entonces necesitaba tener a cargo a esas personas, checar que no se fueran a lastimar por hacer malos procesos de seguridad y demás, y claramente darles instrucciones, o sea, hacer que cumplan los protocolos de seguridad. Y claramente el hecho de que a un hombre experimentado, que carga tantas cosas y demás, llegue alguien de mi fisonomía, me veo más pequeña de la edad que tengo, mujer, y le dé una instrucción, pues no van a querer. Entonces, sí tuve ahí bastantes altercados, tanto con los operadores como con la empresa de seguridad que brindaba la seguridad perimetral, que eran los que abrían y cerraban puertas y demás. Ellos eran una empresa externa y yo era interna, pero mientras estaban en la empresa, estaban bajo mi cargo o bajo mis instrucciones. Entonces, no podían aceptar que estaban bajo el cargo de una mujer. Además de que decían, es que tú no eres mi empleadora, no te tengo por qué hacer caso. Sí, entonces fue bastante contrastante el hecho de que tienes que dar las instrucciones porque es parte del trabajo y no te quieren hacer caso por el hecho de que eres mujer. Y sí, de repente alcanzaba a escuchar ahí comentarios de, ay, esta vieja o alguna cosa así. Entonces, aprendes a lidiar con eso. Personalmente no fue un área que me agradara, pero tuve la experiencia. Y crecimiento personal, me imagino. O sea, exactamente. Porque uno cuando tiene que lidiar con cosas difíciles, pues lo que le queda es crecimiento personal. Exacto. Y además ahorita ya puedo decir, tengo experiencia en manejo de personal, porque a pesar de todo lo que me decían, pues podía continuar dándole Pudo lidiar con esos hombresotes. Exactamente. Y bueno, ¿y cómo separas el tema de tu trabajo con la vida personal? Pues es bastante sencillo, porque mi trabajo normalmente lo hago en el despacho, o lo hago en oficina, o lo hago en juzgados. O sea, no tiene nada que ver con mi casa, ni con mi familia, ni con nada. Entonces, si bien no tengo horarios como tal, o sea, en cualquier momento pueden solicitarme que me presente a juzgado para tomar una muestra o algo, no es como que esté pausando mi vida personal para poder hacerlo, para poder trabajar ni nada de eso. Entonces, o sea, lo puedo separar de una forma muy fácil. ¿Y ha afectado emocionalmente en algo tu vida personal, o has aprendido, no sé, por ejemplo, que ya sabes el tema de que un día estás vivo y al otro no, entonces ya sabes que tienes que vivir la vida al máximo, o se te ha dado ese tipo de aprendizaje, o sea... Sí, el hecho de que la vida es tan efímera y tan fácil que puedas no amanecer al día siguiente, y somos tan frágiles como personas, como humanos, me ha hecho como valorar más
el estar aquí, el hecho igual de la libertad. O sea, tan sencillo que es para nosotros ahorita no tener ningún procedimiento abierto y poder ir a cualquier parte que queramos. Y hay gente que no lo tiene. Hay gente que quisiera ahorita, no sé, ir al Oxxo por algún refresco y no puede hacerlo. Entonces, valorar esas pequeñas cosas me ha hecho valorar esas pequeñas cosas el trabajo. Y como persona y como mujer, el valorar el hecho de que estoy bien, que no corro ningún peligro, pero al mismo tiempo buscar las formas para no correr ningún peligro. O sea, el caso del taxista violador serial me hizo tener una reticencia a agarrar taxis de noche, por ejemplo. O sea, actualmente yo no agarro ningún taxi de noche porque uno nunca sabe. En el ámbito personal también he sido víctima de agresión física por desconocido, y ya no salir de noche, de madrugada, sola, sin vehículo, es este tipo de situaciones en las que, si bien alguna es personal y alguna es laboral, te hacen valorar un poco más porque es dentro del mismo ámbito de la criminalidad que puedes estudiar. Ok, perfecto. Esta pregunta es chistosa, pero creo que va al caso, y es que ¿qué series y películas has visto que se parecen en la vida real a lo que tú vives, en tu trabajo? ¿O ninguna? Ok, en muchas ocasiones se tiene como igual el mito o el tabú, que las series ejemplifican lo que se puede hacer en la vida real. Pero te puedo decir que no. O sea, esto que sí hay, que esas, o sea, no, son demasiado fantasiosas. O sea, sí agarran, digamos, un argumento real y lo transforman así súper mágicamente. La única que puedo decir que más o menos tiene una certeza acercada o tiene cosas que sí pueden pasar en la vida real es la serie de Bones. Hay cuestiones que ahí sí ejemplifican y claramente son fantasiosos porque necesitan audiencia, pero sí hay situaciones que dices, esto sí puede suceder, o este procesamiento se hace de esta forma, la investigación de policía va hasta este punto y de ahí siguen tales y demás. Entonces sí, es la que yo diría que tiene más acercamiento con la realidad. Y eso no quita que claramente sea sumamente fantasioso en algunas ocasiones. ¿Y los libros que más te ha gustado leer respecto a tu carrera, por ejemplo? O sea, libros también fantasiosos, obviamente, pero que tú digas está genial el libro y quizás lo expresa mejor, no tan fantasioso como dices tú. Pues en realidad de libros no profesionales, o sea, no científicos ni nada de eso, ahí sí me gusta meterle ficción. Uno de mis favoritos es la saga del Príncipe Maldito, del autor mexicano Ramón Obón. Esa trilogía engloba la participación de un criminólogo en un caso que tiene que ver con una muerte misteriosa de una persona. Lo contratan para saber cómo empieza, o sea, qué fue lo que dio origen a la muerte de esta persona, que no está involucrada en nada malo ni nada, es una persona normal y adinerada. Y él empieza a investigar y empieza a darse cuenta, aquí es donde entra la fantasía, que pues no fue un homicida cualquiera, fue un homicida específico y cumplía con ciertas características y demás. Pero cómo va llevando la investigación y cómo va leyendo y cómo va estudiando y todo eso es algo que claramente en la realidad pasa. O sea, a mí como, no tanto como criminóloga, sino como criminalista, me traen la información en una carpeta de investigación y me pongo a leerla y me pongo a sacar estos datos y a apuntarlos y demás. Entonces, esas situaciones son las que a mí me llamado mucho la atención de, mira, aquí sí tiene algo que ver con la realidad, aunque el contexto de la historia pues no sea como real, ¿no? Real, ok, sí. Ok. ¿Y te ha tocado lidiar con personas estresantes en tu ámbito laboral? O sea, que tú digas familiares, colegas, no sé, que tú digas de verdad un caso que ya querías que se quitaran de encima. Que se quitaran de encima. Pues luego los abogados pueden llegar a ser bastante estresantes porque ellos, no siempre, pero hay ocasiones en que forzosamente quieren que tú pongas en tu peritaje lo que dicen ellos. Y es de que pues no puedo, hermano, porque al final no es lo que está pasando, o yo no, o sea, tú me estás pidiendo, pero yo no lo voy a poder defender si esto llega a juicio, esto llega a audiencia. O sea, yo lo voy a poner con mis palabras o como mi conocimiento puede fundamentarlo, porque al final soy yo la que voy a dar la cara por eso. Si a ti te sirve, está bien. Si no te sirve, lo lamento tanto. Te ve a la forma en la que te sirva. Pero sí a veces han pasado ocasiones en las que me dicen, no, haz esto, esto, esto y esto.
con este material. Es, No puedo. o sea, no puedo, déjame que yo trabaje y dame el material y explícame qué es lo que quieres, pero no me estés condicionando a lo que estés solicitando. O sea, y has perdido empleos por eso, o sea, bueno, contratos por eso. sí, o sea, me pasó hace unos años con un abogado que quería que yo emitiera 5 peritajes en la misma carpeta. Y yo no podía emitir 5 peritajes en la misma carpeta porque al final me estaba citando yo misma en el peritaje que hice aquí, en el peritaje que hice acá, en el peritaje que hice acá, menciono esto, para terminar haciendo una mecánica de hechos. O sea, mi mecánica, que iba a ser el conjunto de todo, iba a ser el conjunto de mis peritajes anteriores. Para aquel momento yo estaba todavía muy novata. Entonces, afortunadamente la vida, yo tenía un mentor que me dijo, no, mira, tómalo si quieres, pero ten en cuenta que este punto puede ser contraproducente. Esto no te puede ayudar. Eso te pueden tirar tu peritaje. Tirar tu peritaje es que lo invaliden. Solamente ten en cuenta eso y ve... La decisión que quieras tomar. Gracias, la decisión que tú quieras tomar. Y ya me quedé pensando de que pues tiene razón, efectivamente, no es como que yo pueda citarme 20,000 veces dentro de la misma carpeta. En algún punto pues va a decir, ¿por qué estás citando 3 veces, 5 veces a ti misma? O sea, tú solita te estás dando la razón. Y iban a ser peritajes bien pagados, o sea, básicamente el abogado me dijo, ¿cuánto quieres? Y yo podía poner la cantidad, pero pues tampoco era el caso porque no... Aparte pierdes credibilidad, ¿no? O sea, ya tu trabajo por uno bien pagado pierdes 10 que pudiste tener después, ¿no? Exactamente, y al final es mi reputación y te digo, yo voy iniciando, bueno, ahorita no es como que tenga los super años de experiencia, sí, pero tampoco es como que en aquel momento pudiera darme el lujo de perder la poca credibilidad que iba aumentando. Entonces dije, ¿sabes qué? No voy a caer en este tipo de juegos en el que me compran literal, y decliné el trabajo. Y aparte que tú te ves que tienes mucho conocimiento, entonces también como que sería ser infiel a lo que sabes por un poco de dinero, creo yo. Y todo el trabajo que has logrado hasta ahorita, pues podrías haberlo echado por la borda, o lo puedes echar por la borda, porque el día de mañana también te pueden contratar para que hagas algo que no tienes que hacer. Exactamente, sí. Es cuestión de tomar las mejores decisiones. Digo, afortunadamente en aquel momento tenía quien me guiara. Y considero que eso es algo que solamente la experiencia te va a ir dando conforme te vaya sucediendo. Y ahora sí que reza para que estés bien orientado, porque si no, uno puede caer. O sea, puede ceder ante las peticiones. ¿Hasta ese punto has querido cambiar de carrera o te encanta? No, la verdad a mí me encanta esto. Yo me veo hasta viejita todavía laborando de esto. Igual y no tan una parte operativa, pero... Por ejemplo, la especialidad me hace poder hacer únicamente trabajo de gabinete, dedicarme a hacer peritajes en grafoscopía y documentoscopía en la vía privada, en la que es más tranquilo, es más relajado. Sí me veo haciendo esto por mucho tiempo. ¿Y estás estudiando otra cosa? Sí, actualmente estoy estudiando una segunda licenciatura en Derecho, entonces ya serían las 2 licenciaturas y la especialidad. ¿Te sientes orgullosa de lo que has hecho hasta ahora? Definitivamente sí. Me ha costado bastante trabajo el hecho de creerme hasta dónde he llegado, pero definitivamente considero que las decisiones que tomé, buenas o malas, en el pasado, en el presente, han ido forjando quién soy y han ido forjando la profesional que puedo ofrecer ahorita. El otro día platicaba con un compañero al respecto de que, oye, si tú fueras un cliente, ¿te contratarías a ti? Y yo de que, pues claro, yo me contrataría a mí misma porque yo sé lo que ofrezco, yo sé lo que soy y sé lo que valgo. Los honorarios que yo solicito no son porque se me ocurrieron, son porque te puedo argumentar y fundamentar que genuinamente lo valgo. Sí, estoy vendiendo mi servicio y lo estoy vendiendo en un precio porque lo puedo defender y porque sé que ese es mi valor. Wow. ¿Te has arrepentido alguna vez de alguna decisión que hayas tomado? No. ¿No? No, nuevamente considero que de las decisiones incorrectas he llegado a donde estoy y he forjado a donde estoy. Muchas cosas pudieron haber sido distintas si 1 año y medio atrás yo hacía las cosas diferentes, si tomaba diferentes caminos o simplemente si aceptaba cosas. Pero por algo pasan las situaciones y hoy por hoy estoy bien en donde estoy, puedo estar mejor y sé que voy a mejorar porque es algo de voluntad y es algo de firmeza en mis decisiones. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere estudiar estas carreras? Le daría el consejo que primero investiguen de qué se trata.
Repito, no somos como las películas, no somos como las series. Es una carrera muy poco conocida y bastante infravalorada, sobre todo en México. Hay recursos muy limitados. Muchas veces se piensa que nada más se puede trabajar en las instituciones. No es así. La vía privada paga mucho mejor, independientemente de si estás trabajando como perito particular o si estás trabajando en una empresa, que, por ejemplo, principalmente se solicitan criminólogos en las empresas para hacer el área patrimonial, para proteger el patrimonio de la empresa, y para eso te piden ser licenciado en criminología o en criminología y criminalística. Infórmense bien de qué es lo que quieren y si genuinamente están dispuestos a llevar este camino que tienes que ahora sí que machinar y aguantar, pero es muy bonito y es muy gratificante cuando lo puedes hacer por pasión y te pagan por eso. Creo que eso es una de las principales cosas, que si lo haces con pasión, si lo haces con ganas y lo haces con entusiasmo, que te paguen es un plus. Sí, entonces no solamente se puede trabajar en instituciones, claro que hay mucha oportunidad también dentro de las instituciones, pero no es la única vía y tienen que informarse bien de qué se trata, que pueden trabajar y de qué pueden laborar, porque muchas veces pues nada más entran, dicen a la media carrera siempre no me gustó, siempre vi que está muy mal pagado, que no sé qué, y desertan. O continúan, se gradúan, pero no saben después a qué fiscalía pedirle trabajo, y como nunca entran, se frustran y se dedican a otra cosa. Okay. Entonces, es parte del desconocimiento desde el momento uno que estabas ingresando. Y en general, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo quieres dejar? Sigue tu pasión. Siempre sigue tu pasión. La intuición es muy poderosa, entonces si sientes que vibras con lo que estás haciendo, adelante. También se trata de constancia, entonces no dejes fuera lo que has estado como aprendiendo o has estado continuando durante la vida. Y ser disciplinado, sobre todo, hay que ser disciplinado para cualquier cosa en la vida, entonces tenemos que hacernos de hábitos para poder llegar a nuestras metas, y esa es una de las enseñanzas que la vida me ha dado, entonces igual quisiera como dársela a alguien más. Sí. Jess, ha sido un gustazo de verdad tenerte acá, la verdad es que te escucho y digo, qué mujer tan inteligente. Eres muy culta, o sea, de verdad tienes muchísimos conocimientos. Te recomendaría 100% al que quiera un detective privado. Su detectiva privada, no mentiras, pero sí, o sea, de verdad se ve que te gusta estudiar, que eres una persona en constante crecimiento y es de verdad algo muy admirable. Entonces sí es un gustazo de verdad haber compartido este rato contigo. Me culturalizaste más respecto a este tema, porque yo sé que es un tema que casi no se habla. O sea, es un tema que se desconoce mucho, pero es un tema que causa mucha curiosidad a la final de cuentas. O sea, causa mucha curiosidad, pero no se tiene como una conciencia de este trabajo. O sea, no sabemos. Por ejemplo, me entero que hay una entidad privada que defiende a la persona que hizo el daño, por decirlo así, ¿no? Al culpable. Yo no sabía que había un perito que se dedicaba como a defender a la persona que supuestamente hizo el daño. Hasta ahorita, pues, lo entendí más o menos. Pero pues ya adquirí como nuevo conocimiento respecto al tema y pues se te agradece un montón. Lo que tú dices es verdad. Uno en la vida tiene que tener mucha disciplina. Uno en la vida tiene que saber qué quiere, tiene que adquirir conocimiento de lo que está haciendo, no quedarse con lo que le toca, sino ir a buscar más, y es algo que nos falta, creo que a la mayoría de personas. Es como que nos cierran las puertas o estamos así de entras a estudiar esto y tienes que buscar trabajo en esto. Y cuando no encontramos trabajo en esto, entonces ya nos frustramos y vamos por otro lado. Que no está mal, obviamente. Si tú quieres buscar en otro lado y yo soy enfermera y estoy abriéndome puertas en esto, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero uno no debe cerrar las puertas a que en el mismo trabajo puede buscar muchísimas opciones y les puede ir hasta mejor como te ha ido a ti, entonces es algo muy bonito. Por otro lado, también el hecho de ver que la vida es efímera, o sea, es algo que conscientemente no lo concientizamos. Eso, no lo voy a repetir, eso. Y realmente vivimos como que, sí, no importa.
Entonces, no generamos vínculos especiales con las personas que ya tenemos a nuestro alrededor, no hacemos cosas importantes porque simplemente estamos viendo que la vida pasa y ya. Y no somos conscientes de que mañana dejamos de existir. Entonces, es un mensaje que también muy bonito, el hecho de, hey, sea consciente, hoy estás, mañana no se sabe. Entonces, para mí crear lazos con las personas, querer a las personas es algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, construir algo, ser importante, entonces pues también es un buen mensaje que podemos dar. Entonces pues la verdad, muchísimas gracias, aprendí muchísimo de ti, sé que eres buena en lo que haces, así que recomendada al 100%, quien la quiera contactar, se llama... Jessica Viveros, licenciada en Criminología y Criminalística. Entonces, para quien la quiera contactar, soy 100% consciente de que sabe mucho. Y pues nada, de verdad, muchísimas gracias, agradecida contigo. Muchas gracias por invitarme, Meli, de verdad estoy honrada y que hayan considerado mi participación en esto. Y cuando necesites alguna intervención de mi parte o algún abogado, también con toda confianza, trabajo con diferentes despachos de abogados en diferentes especialidades que también son muy buenos y que te puedo recomendar con toda la confianza. Ay, muchísimas gracias. Si quieren seguir viendo esta clase de videos, de tener contacto con estas experiencias, pues suscríbanse, estén pendientes de nuestros videos, se suben cada fin de semana, cada sábado, van a poder ver experiencias, historias increíbles, entonces aquí los esperamos. Que estén bien. Bye.